La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, en voz baja, temblorosa, un susurro que de alguna manera se tragó toda la habitación. Había sido una tarde ordinaria en el gran salón del castillo Goliat, el tipo de tarde que sabía a polvo y cera de abejas, donde la pálida luz de invierno caía a través de los altos ventanales en columnas inclinadas, atrapando el lento movimiento de las partículas de ceniza de la gran chimenea. Fernanda Éxodo llevaba ya 3 semanas limpiando ese salón, moviéndose por sus pasillos de mármol, con la invisibilidad practicada de alguien que había pasado años perfeccionando el arte de pasar desapercibida. Conocía los ángulos de cada sombra. Había memorizado el crujido de cada tabla del suelo. Podía recorrer el salón con los ojos cerrados, pero nunca había mirado realmente el retrato hasta esa tarde. Su hijo, Luca, caminaba a su lado con su pequeña mano dentro de la de ella, vistiendo el abrigo marrón demasiado grande que ella había remendado 2 veces con el mismo trozo de hilo. 3 años de edad y ya poseía una seriedad que hacía que los sirvientes mayores se detuvieran a mirar, como si el niño llevara algo antiguo en la arquitectura de su rostro. Siempre se había parecido a alguien, y Fernanda siempre lo había sabido. Simplemente había tenido miedo de saber a quién. El retrato colgaba en el extremo del salón, enmarcado en oro oscuro, más grande que cualquier otra obra de arte en el castillo. Había estado allí desde antes de que ella llegara, cubierto parcialmente en su borde superior con una tela negra de luto, un detalle que los otros sirvientes le habían explicado en susurros durante su primera semana. El príncipe perdido, el heredero que nunca regresó, el único hijo del rey Alpha Donner Goliath, desaparecido hacía 4 años, desvanecido en una patrulla fronteriza durante un conflicto en los territorios del este. No se recuperó ningún cuerpo, no había certeza, solo quedaba el retrato, el dolor de un rey hecho permanente en óleo y lienzo. Fernanda lo había evitado, no conscientemente, o quizás de manera totalmente consciente. Había algo en su marco, su ubicación, su pura dominación sobre la habitación que siempre la había hecho bajar la vista y pasar rápidamente. Pero Luca dejó de caminar. Tiró de su mano una vez, como siempre hacía cuando quería su atención, y señaló hacia arriba con un pequeño dedo. Ella miró. El mundo se detuvo. El hombre del retrato era alto, imposiblemente alto, pintado con el tipo de presencia física que hacía que el lienzo circundante pareciera insuficiente para contenerlo. Hombros anchos envueltos en una armadura de carbón oscuro. Cabello negro que caía hasta sus hombros en pesadas ondas, enmarcando un rostro que era todo severidad y estructura. Una mandíbula fuerte oscurecida por una barba corta y precisa. Una frente que llevaba tormentas en su gesto. Ojos de un gris pálido bajo pestañas oscuras, afilados como el invierno e igual de implacables. Estaba de pie con una mano apoyada en el pomo de una espada, la otra a su lado, los dedos ligeramente curvados como si acabara de soltar algo. Parecía el poder tallado en carne. Se parecía al hombre que la había abrazado mientras lloraba después de una pesadilla hace 3 años y medio, en una pequeña cabaña al borde de un bosque que ya no existía en su vida, excepto como una cicatriz. El paño se le cayó de la mano a Fernanda. Cayó al suelo de mármol con un sonido suave y arrugado. Luca, sin inmutarse por la repentina quietud de su madre, inclinó la cabeza y estudió el retrato con la tranquila curiosidad de un niño que aún no ha aprendido lo que es el terror. El pecho de Fernanda estaba haciendo algo que no podía nombrar. No exactamente rompiéndose, no exactamente expandiéndose, algo intermedio, como una puerta sellada durante mucho tiempo que se abre a la fuerza desde adentro. Apretó su mano libre contra su esternón, como si pudiera ralentizarlo, como si pudiera mantenerse entera con pura presión física. Esa mandíbula, esos ojos, la forma particular en que su ceño se fruncía, incluso en la quietud, como si siempre estuviera pensando en algo que nadie más podía ver. Ella había besado esa frente, había presionado sus labios contra la cicatriz sobre su ojo izquierdo antes de saber lo que significaba. Había visto esas manos, grandes, cuidadosas, precisas, encender un fuego en su hogar en una fría noche de noviembre,
y había pensado entonces que eran las manos de alguien que había nacido sabiendo cómo proteger las cosas. El sonido de pasos detrás de ella fue lo que rompió el silencio en su cuerpo. Se giró lentamente, todavía sosteniendo la mano de Luca, todavía temblando de esa manera particular que comienza en lo profundo del pecho en lugar de en las extremidades. El rey Alpha Donner Goliath entró en el salón con la autoridad sin prisa de un hombre que nunca ha necesitado justificar su presencia en ningún lugar. Tenía unos 60 años, de hombros anchos donde la edad no lo había disminuido, con plata entretejiendo un cabello que una vez había sido del mismo negro que el del hombre del retrato. La reina Kindra caminaba a su lado, su mano descansando ligeramente en su brazo. Una mujer cuya belleza era del tipo que la edad había refinado en lugar de borrar, sus ojos oscuros aún afilados, su postura aún llevando la memoria de la joven que había estado al lado de este hombre durante 40 años. Le seguían 2 consejeros y un guardia. Un paseo ordinario de tarde por el gran salón hasta que vieron a la sirvienta Omega de pie, inmóvil, junto al retrato. Su rostro blanco como el papel, su cabello blanco captando la luz del invierno, su pequeño hijo mirando entre su madre y la pintura con una expresión de pura e imperturbable curiosidad. Donner se detuvo. Kindra se detuvo. Fernanda se giró para enfrentarlos por completo. Su voz salió antes de que la estrategia, el miedo o la autopreservación pudieran intervenir. Cruda, sin filtros y temblando con 3 años de preguntas sin respuesta. Mi Alfa, ¿por qué el padre de mi hijo está en ese retrato? El silencio que siguió fue del tipo que cambia la forma de una habitación. Antes de continuar con la historia, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal y aman nuestros romances de Reyes Alfa. Si disfrutas de este tipo de historias, por favor considera volverte miembro. Como miembro, obtendrás acceso a contenido exclusivo que no encontrarás aquí. Historias extendidas, escenas especiales, acceso anticipado a nuevos episodios y arcos románticos completos creados solo para nuestros seguidores. Como bono, también desbloquearás historias exclusivas de romance de vampiros, sumergiéndote en historias de amor más oscuras e intensas llenas de deseo, peligro y pasión. Al unirte, estás apoyando directamente al canal y ayudándonos a dar vida a aún más historias inmersivas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué edad tienes. Espero que disfrutes la historia. Los 2 consejeros intercambiaron miradas. La mano del guardia se movió reflexivamente hacia su espada y luego se detuvo. La respiración de Kindra se detuvo a mitad de la exhalación. Los ojos de Donner se movieron del rostro de la mujer al retrato y de vuelta, lentamente, con el cuidado deliberado de un hombre que lee algo escrito en un idioma que casi ha olvidado. Luego su mirada bajó hacia el niño. Luca le devolvió la mirada con ojos de un gris pálido. Los mismos ojos gris pálido que habían sido pintados al óleo sobre el lienzo en la pared sobre ellos. La misma mandíbula, el mismo gesto particular de la frente. Kindra emitió un sonido. Fue pequeño y suave, y contenía en él toda la arquitectura de un dolor que se había estado construyendo durante 4 años. Se llevó los dedos a los labios, con los ojos llenos de lágrimas. Donner no dijo nada durante un largo momento. Era un hombre que había gobernado reinos y liderado ejércitos, y ahora estaba experimentando algo para lo que ninguna guerra lo había preparado. El vértigo específico de la esperanza llegando sin anunciarse después de haber terminado el duelo. ¿Quién eres? Su voz era controlada, la forma en que un hombre controla su voz cuando la alternativa es romperse por completo. Fernanda se enderezó. En algún lugar del terror del momento, encontró la columna vertebral que 4 años de sobrevivir sola le habían construido. Fernanda Éxodo, mi alfa, comencé a servir aquí hace 3 semanas. Vine para mantener a mi hijo y a mí misma. Una pausa. Sé que esto debe parecer el hombre. Donner la interrumpió en voz baja, no con crueldad. Háblame del hombre. Y lo hizo. Lo contó como nunca se lo había contado a nadie. Completo. Sin las cuidadosas omisiones que había aprendido a usar cuando los extraños hacían demasiadas preguntas. Les habló del camino a través del bosque de Darkwood.
el que se abría entre los territorios del norte y del este, el que había estado recorriendo sola en otoño hacía 4 años porque huía de algo más pequeño y ordinario que la guerra. Un terrateniente que le había quitado su hogar y la había dejado sin nada más que la mochila en su espalda. Les habló de la lluvia, de la forma que casi había pasado de largo en la oscuridad, creyendo que era un árbol caído. Había estado boca abajo en el barro, vestido con ropas que una vez habían sido finas, pero que estaban destrozadas y empapadas tanto de lluvia como de sangre. 3 heridas distintas que pudo identificar a simple vista. Una en la parte posterior de su cráneo que había sangrado lo suficiente como para aterrorizarla. Apenas respiraba, de la manera en que respiran las cosas que han decidido no morir, pero que aún no han encontrado la razón para hacerlo. No había sido lo suficientemente fuerte como para cargarlo, así que lo había arrastrado. Le había llevado 2 horas llevarlo a su cabaña y había arruinado su último abrigo decente en el proceso. Había limpiado sus heridas con las hierbas que conocía y con las que adivinó. Se había quedado con él durante 3 noches antes de que le bajara la fiebre, rezando a algo en lo que ya no estaba segura de creer. Cuando despertó, no sabía su nombre. No recordaba nada, dijo Fernanda en voz baja. Ni su nombre, ni de dónde venía, ni qué le había pasado. La herida en la parte posterior de su cabeza. Claramente había recibido un golpe de una fuerza extraordinaria. Podía hablar, podía razonar. Era completamente el mismo en todos los sentidos importantes. Simplemente no tenía pasado. Kindra no se había movido desde que Fernanda comenzó a hablar. Escuchaba con todo su cuerpo, sus manos fuertemente entrelazadas, sus ojos sin apartarse nunca del rostro de la joven. ¿Cómo lo llamaste? La voz de la reina era cuidadosa, la pregunta envuelta en algo que casi tenía miedo de querer una respuesta. Fernanda dudó solo un momento. Él eligió su propio nombre. Dijo que quería algo que significara comienzo. Nos decidimos por Aarón. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro, involuntaria e inmediatamente dolorosa. Dijo que se sentía bien. Un comienzo. Un hombre sin pasado que elige ser definido por empezar de nuevo. Donner se apartó de ellas y se enfrentó al retrato. Se quedó de pie ante él durante mucho tiempo, con las manos entrelazadas a la espalda, la ancha línea de sus hombros tensa bajo su abrigo. Cuando se volvió, su voz todavía estaba controlada, pero por poco. ¿Cuánto tiempo estuvo contigo? 6 semanas, quizás 7. Se estudió a sí misma. Nosotros llegamos a querernos. Sé cómo suena eso. Sé lo que soy y lo que pueden pensar. No te estoy pidiendo que te justifiques. La interrupción de Donner fue firme y, para sorpresa de Fernanda, totalmente sin juicio. Miró al niño de nuevo. Luca, sin dejarse impresionar por la magnitud del momento, se había sentado en el suelo de mármol y examinaba un hilo suelto de su abrigo con absoluta concentración. Y luego se fue. Fui al pueblo a por comida. Era una caminata de 2 horas de ida y otras 2 de vuelta. Cuando regresé, ya no estaba. Había ensayado estas palabras 1000 veces en su propia cabeza y todavía sabían a hierro. No dejó nada, ninguna nota, porque sabía que yo era la mejor lectora y le habría resultado difícil. Lo busqué durante 3 días. Pregunté en todos los pueblos cercanos. Nadie lo había visto. Hizo una pausa. Descubrí que estaba esperando un hijo suyo 6 semanas después. Donner Goliath miró a su esposa. Kindra miró a su esposo. Entre ellos pasó algo que no requería palabras. El lenguaje específico de 2 personas que han llevado una pena juntas durante tanto tiempo que su peso está distribuido uniformemente, conocido en sus huesos. El retrato, dijo Kindra suavemente, y no era una pregunta, pero contenía una. Se parece a él. La voz de Fernanda se quebró en la última palabra por primera vez. Apretó los labios, se recompuso y continuó. Los ojos, el rostro, la forma en que frunce el ceño. Llevo 3 años diciéndome a mí misma que lo estaba imaginando, que Lucas simplemente me recordaba a un hombre que extrañaba. Pero esto, gesticuló impotente hacia la pintura. No estoy imaginando esto. Nadie en la habitación sugirió que lo estuviera.
Donner se acercó al niño en el suelo. Se agachó. Este hombre enorme, este rey, plegándose al nivel de un niño de 3 años, con una seriedad que llenó la habitación. Luca lo miró sin miedo. Los niños rara vez temían a Donner Goliath, un hecho que siempre había desconcertado a sus consejeros y calentado su corazón. ¿Cuál es su nombre? Luca. El rey estudió el rostro del niño a la pálida luz del invierno con una expresión que ya había superado el control. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos brillaban. ¿Qué edad tiene? Cumplirá 4 en primavera. Las matemáticas eran simples y devastadoras. Donner se levantó lentamente, sus rodillas quejándose como las de un hombre de su edad, y se enderezó a su altura completa. Cuando se volvió para mirar a Fernanda de nuevo, algo en su expresión había cambiado. Algo vasto y doliente se había movido, no desaparecido, sino reorganizado alrededor del marco de algo nuevo. Tu hijo tiene los ojos del linaje Goliat, dijo. Cada varón nacido en esta familia durante 6 generaciones ha tenido esos ojos. Mi hijo los tenía, mi padre y su padre antes que él. Hizo una pausa. No los he visto en 4 años. Fernanda apretó la mano con más fuerza contra su pecho. No estaba llorando. Se negaba a llorar. Todavía no. No aquí. No hasta que entendiera lo que todo esto significaba. Entonces él realmente es... Todavía no sé dónde está mi hijo, dijo Donner con cuidado. Y la palabra todavía fue la sílaba más importante de la frase. Lo que sé es que me has dado la primera razón en 4 años para creer que pudo haber estado vivo mucho después de que lo creyéramos perdido. Se ajustó el abrigo y, bajo el gesto, ella pudo ver la deliberada recuperación de la compostura. Permanecerás aquí. No serás tratada como una sirvienta. No mientras averiguamos qué pasó. Tú y tu hijo tendréis aposentos adecuados y cuidados adecuados. Y comenzaré de inmediato a averiguar la verdad. Kindra dio un paso adelante e hizo algo que Fernanda pasaría años después sin poder describir adecuadamente. Tomó ambas manos de Fernanda entre las suyas, la miró con la mirada directa e inquebrantable de una mujer que había superado cosas que habrían destruido a personas menores, y dijo simplemente, «Gracias por cuidarlo cuando nadie más estaba allí». Las lágrimas que Fernanda se había negado a derramar finalmente llegaron. No intentó detenerlas. En el suelo, entre ellas, Luca había terminado de examinar su hilo y miró a la reina con esos extraordinarios ojos grises y le ofreció su botón suelto como si fuera un regalo. Kindra se rió. Fue un sonido que ninguno de los consejeros en la habitación había escuchado en 4 años, y todos se quedaron quietos. La investigación comenzó esa misma noche. Donner Goliath no gobernaba como los hombres que habían heredado su poder. Gobernaba como los hombres que se lo habían ganado, y la diferencia era evidente en la velocidad y precisión con que su corte se movía cuando daba una orden. En cuestión de horas, la red de inteligencia del castillo se había activado. Los mensajeros partieron antes de la medianoche. Se sacaron registros antiguos de los archivos, informes de patrullas fronterizas de 4 años antes, testimonios que nunca se habían reconciliado por completo, inteligencia que se había recopilado y archivado y nunca concluido del todo. A Fernanda le dieron habitaciones en el ala este, lejos de los aposentos de los sirvientes, y pasó esa primera noche sentada junto a la forma dormida de Luca, con una mano apoyada en su pequeño pecho, escuchando su respiración tranquila e intentando comprender en qué se había convertido su mundo. Había crecido en los asentamientos exteriores de un territorio menor, hija de una madre herbolaria que había muerto cuando Fernanda tenía 12 años, y un padre que no se quedó mucho tiempo después. Había aprendido a ser autosuficiente de la misma manera que la gente aprende a nadar cuando alguien los arroja a aguas profundas, por desesperación y la falta de voluntad para ahogarse. Había trabajado en campos, cocinas y enfermerías. Había desarrollado el tipo de competencia que desde fuera parece simplicidad. Todas sus capacidades las llevaba pegadas al cuerpo, sin publicitarlas. Nunca había esperado terminar en un castillo. Ciertamente, nunca esperó ser la mujer en el centro de la búsqueda de un rey. Y sin embargo, aquí estaba, en una habitación con un fuego real
y una cama real. Su hijo dormía a salvo por primera vez en semanas sin los sonidos del dormitorio de los sirvientes a su alrededor. Y en algún lugar de este vasto castillo, la maquinaria de la voluntad de un rey se movía en nombre de la tranquila historia de amor que ella había mantenido encerrada dentro de sí misma durante 3 años. Se llevó los dedos a los labios. Todavía podía recordar cómo se sentía él, lo cuidadoso que había sido siempre, como si sintiera que ella era algo que podía ser herido y hubiera decidido que nada en su poder permitiría eso. Cómo se había reído. No a menudo, pero cuando lo hacía le iluminaba todo el rostro, y ella se había encontrado catalogando el sonido. Como le había dicho una noche, cuando el fuego estaba bajo y ella casi dormida, que se alegraba de que hubiera sido ella quien lo encontrara. Que fuera lo que fuera antes, lo que fuera que hubiera perdido, no podía arrepentirse de haberlo olvidado porque la había llevado hasta allí. Ella le había preguntado qué quería decir, y él la había mirado a la luz del fuego con esos ojos grises, y no había respondido con palabras. Ella tenía 22 años y estaba completa y permanentemente deshecha. Pasaron 3 semanas. El castillo se movía a su alrededor, y de Luca como el agua alrededor de un punto inmóvil. Los sirvientes, que la habían conocido como una de los suyos, ahora no estaban seguros de cómo interactuar con ella, no con crueldad, sino con la particular incomodidad de la gente que navega por una jerarquía que había cambiado de la noche a la mañana. Ella intentó suavizarlo donde pudo, ofreciendo ayuda en las cocinas, charlando con las lavanderas, como siempre lo había hecho. No tenía ningún deseo de convertirse en algo intocable. Había pasado demasiado tiempo siendo ordinaria para fingir comodidad en la elevación. Luca se adaptó a la vida del castillo con la facilidad filosófica de un niño para quien todos los entornos son igualmente nuevos e interesantes. Desarrolló un apego particular por la cocinera jefe del castillo, una mujer de vientre redondo llamada Susta, que le daba pasteles de miel con el entusiasmo de alguien que había esperado toda su vida para mimar a un niño. Empezó a seguir al maestro de establos a una distancia respetuosa, observando a los caballos con una solemne reverencia que hizo que el anciano lo llamara pequeña sombra con evidente afecto. Kindra los visitaba la mayoría de las tardes. Al principio, las visitas eran breves, formales, cuidadosas. La reina moviéndose por el territorio emocional necesario de esta situación con la misma gracia deliberada que aportaban todo. Pero Fernanda no actuaba. Nunca había aprendido a hacerlo y no veía razón para empezar ahora. Y Kindra, se dio cuenta rápidamente, tenía muy poca tolerancia por la actuación. Así que sus conversaciones se volvieron honestas y luego se volvieron cálidas. Y luego, una tarde, Kindra se sentó en el suelo con Luca, construyendo una torre de bloques de madera, y habló con Fernanda durante 2 horas sobre Cartus de niño, el niño específico que había sido, la criatura de cabello negro y salvaje que había aterrorizado a sus tutores y encantado a cada perro del territorio, que había llorado por la muerte de un gorrión a los 7 años y dirigido su primer ejercicio de entrenamiento militar a los 14 con la compostura de un hombre del doble de su edad. Fernanda escuchó todo con la barbilla apoyada en las manos, tratando de reconciliar estas historias con el Aarón que había conocido. El hombre que había sido despojado de todo contexto, que había sido solo él mismo, y que en ese estado de pura individualidad, había sido una de las mejores personas que había conocido. Pensó que no era una coincidencia. En el 23º día, un jinete llegó de las montañas del este. El jefe de inteligencia de Donner era un hombre compacto y silencioso llamado Barrow, que tenía los ojos de alguien que lo había visto todo y mantenía sus opiniones sobre la mayoría de las cosas. Llevó su informe al rey en la sala de guerra privada, y Fernanda fue llamada a asistir. Un hecho que le dijo más que cualquier otra cosa sobre la seriedad con la que Donner estaba tratando su papel en lo que había sucedido. El príncipe está vivo. Varro lo dijo claramente, de la manera en que los hombres de su profesión entregan las noticias más extraordinarias, sin inflexión, porque la inflexión hacía que la gente dejara de escuchar. Kindra emitió un sonido como algo liberado. Donner dejó el documento que sostenía con el cuidado lento de un hombre que necesitaba no moverse demasiado rápido
o podría romper algo dentro de sí mismo. Fernanda se sentó muy quieta en su silla. Está retenido en las montañas Vard. Barrow continuó, desenrollando un mapa sobre la mesa. Una compañía de mercenarios llamados los Cenicientos, de 12 a 15 combatientes activos, ex soldados de varios territorios que disolvieron sus lealtades después de las guerras fronterizas. Identificaron al príncipe hace aproximadamente 18 meses, basándose en la descripción de un comerciante que lo reconoció en uno de los asentamientos del norte. ¿Vivía libremente?, preguntó Donner. Hasta hace 18 meses. Sí, según lo que podemos reconstruir. Barrow trazó una línea en el mapa con un dedo. Después de que desapareció de donde Fernanda lo encontró, se movió hacia el norte durante algún tiempo, todavía sin memoria, viviendo de trabajos esporádicos en comunidades dispersas. Los mercenarios lo interceptaron en el camino del norte. Lo capturaron sin violencia inicialmente, le ofrecieron trabajo, lo llevaron a su campamento y luego, una vez que confirmaron quién era, lo convirtieron en prisionero en lugar de miembro. ¿Por qué no pedir un rescate de inmediato?, preguntó uno de los consejeros. Porque no son tontos, dijo Barrow secamente. Los anuncios de rescate llegan a los oídos equivocados. Han estado esperando la palanca correcta, el momento adecuado, los términos correctos. También hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Lo han mantenido en una condición que mantiene la cooperación, no tortura, control, suficiente aislamiento y suficiente manejo de sus circunstancias para que permanezca contenido. La palabra manejo cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. La expresión de Donner se había vuelto muy silenciosa, del tipo de silencio que precede a las cosas. Su memoria. Fernanda se escuchó decir, ¿la ha recuperado? Barrow la miró. Nuestra fuente dentro de los Cenicientos, una joven que entrega suministros a su campamento, informa que hace aproximadamente un año, el príncipe comenzó a mostrar conciencia de su identidad. La recuperación parece haber sido gradual. Sabe quién es, sabe dónde está, no sabe. El oficial de inteligencia hizo una pausa. ¿Que usted existe?, le dijo a Fernanda. ¿O que tiene un hijo? La habitación procesó esto. ¿Cuándo?, preguntó Donner, y la palabra lo significaba todo. Necesitamos 10 días para posicionar nuestras fuerzas correctamente. El campamento de los Cenicientos se encuentra en un valle con una entrada principal y 2 salidas secundarias. Un asalto directo pone en riesgo al príncipe. Necesitamos entrar en silencio, por etapas, deshabilitando sus fuerzas perimetrales antes de que puedan usarlo como palanca. Barrow miró a su rey. Recomendaría que la operación comience en 9 días, cuando la luna esté por debajo de la línea de la montaña y tengamos la oscuridad de nuestro lado. Donner Goliath se puso de pie. Era un hombre grande, no tan alto como su hijo, pero más ancho, construido por décadas de guerra, en algo que parecía diseñado para la resistencia en lugar de la velocidad. Cuando se puso de pie en toda su altura en esa habitación, la ocupó de la misma manera que las montañas ocupan los horizontes. 9 días, dijo. Organízalo. Los 9 días pasaron con el peso específico del tiempo que sabe que lleva algo. Fernanda los vivió en un estado que no podía clasificar del todo. No esperanza, no miedo, sino algo que contenía a ambos. Una suspensión que hacía que los momentos ordinarios se sintieran preciosos e irreales a la vez. Notó cosas que de otro modo habría ignorado. La forma en que la luz de la mañana entraba en su habitación en una sola barra dorada que se movía por el suelo a medida que cambiaba la hora. El sonido de la risa de Luca en la cocina de abajo. Los patrones de escarcha en el cristal de su ventana. El silencio particular de un castillo que contiene la respiración. Pensó en lo que diría. Ensayó conversaciones en su cabeza y las abandonó todas por insuficientes. Pensó en la posibilidad de que él no la recordara, que la recuperación gradual de su identidad quizás hubiera sobrescrito los recuerdos particulares de la cabaña y la luz del fuego y las 6 semanas que habían habitado juntos. Pensó en lo que significaría volver a encontrarlo como un extraño, presentarse a un hombre que la miraba sin reconocimiento. Pensó en Luca y dejó de ensayar.
Pasara lo que pasara, el niño era real. El niño era el hecho de todo. Y eso, había decidido en algún momento de la tranquila novena noche, era suficiente para construir a partir de ahí. La operación de rescate no fue algo que Fernanda presenciara directamente. Lo supo por partes después, por el relato de Donner y por la versión más silenciosa y detallada que Barrow proporcionó al registro de la corte. Le habían pedido que permaneciera en el castillo, una petición que había aceptado sin discutir. Entendía la sabiduría de ello, incluso cuando todo en ella quería desobedecer. Donner había cabalgado con sus mejores hombres, no tantos como podría haber llevado en una situación diferente. La sutileza era el instrumento requerido, no el volumen. Habían ido hacia el norte durante 2 noches de dura cabalgata, moviéndose por los viejos caminos madereros que atravesaban las estribaciones de Barth, llegando al valle de la montaña antes del amanecer del 10º día. La gente de Barrow ya había estado en posición durante 3 días, habiendo desmantelado el perímetro exterior de los Cenicientos mientras su atención se centraba en el interior. La confrontación había sido breve y concluyente. 12 mercenarios contra la guardia personal de Donner Goliath en la oscuridad, sin previo aviso, con su liderazgo ya neutralizado. No había sido tanto una batalla como un ajuste de cuentas. Los cenicientos se habían rendido por partes, y los pocos que no lo hicieron ya no estaban en posición de considerar sus opciones. En la cámara inferior del campamento de la montaña, detrás de una puerta que requirió 3 hombres para abrir, encontraron a Carthus Goliath. Estaba vivo. Estaba más delgado que en el retrato, y había algo en su postura que hablaba de un largo confinamiento, un cansancio, una cualidad de quietud que no era natural en él, sino aprendida. Sus muñecas llevaban las marcas de las ataduras, aunque no estaba atado cuando lo encontraron. Aparentemente, en algún momento se le había confiado lo suficiente como para moverse libremente dentro de la cámara, quizás porque sus captores entendían que un hombre sin aliados ni armas no podía escapar de una montaña. Se giró cuando la puerta se abrió. Sus ojos encontraron a su padre a través del oscuro espacio de la habitación, y ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento. Luego Donner cruzó hacia su hijo y lo abrazó. Y el hombre que había gobernado un reino a través de 4 años de dolor, se paró en el campamento de montaña de un mercenario y abrazó a su hijo sin hablar. Y los hombres que estaban en la puerta miraron hacia otro lado. No fue la reunión que le habían prometido a Kindra. Ella tendría la suya propia. Carthus regresó al castillo envuelto en una manta, rodeado por la guardia de su padre, diciendo muy poco, no por herida o angustia, sino por el silencio particular de un hombre que está en proceso de volver a sí mismo, que se mueve a través de la geografía de su propia identidad y descubre lo que ha permanecido y lo que ha cambiado. Ahora lo recordaba todo. La patrulla fronteriza, la emboscada en el camino del este, el golpe que le había quitado su pasado, los largos meses desorientados de vagar antes de ser encontrado por una mujer en un camino del bosque, medio ahogado por la lluvia y casi al final de su capacidad de sobrevivir. Recordaba la cabaña, la recordaba a ella. No había dejado de recordarla durante un año desde que los recuerdos habían comenzado a regresar. Los había guardado con cuidado, como se guarda algo frágil, asustado de presionar demasiado, asustado de lo que podría descubrir si miraba demasiado de cerca lo que había sentido en esas semanas. Había sido un hombre sin nombre, viviendo de la caridad de una mujer que no pedía nada a cambio, y en ese estado despojado de pura existencia, la había amado con la certeza sin complicaciones de alguien que aún no sabía que el amor se suponía que era complicado. Se había ido sin avisar porque una mañana, solo en el bosque recogiendo leña, un fragmento de sí mismo había regresado. Un destello de memoria tan vívido y específico que se había quedado en los árboles durante 1 hora después, temblando, un nombre, un rango, una responsabilidad. Y debajo de ello, la terrible comprensión de que no era quien ella creía que era, que debía respuestas a personas que ni siquiera sabían que estaba vivo, que quedarse, continuar viviendo esa pequeña, cálida y prestada vida era una elección que no tenía derecho a hacer mientras otros sufrían.
Se había dicho a sí mismo que encontraría el camino de regreso. Lo había creído completamente. No había entendido lo que el camino de regreso realmente costaría. No sabía, mientras cabalgaba hacia el castillo en la primera luz gris de la mañana, que ella estaba dentro. El gran salón estaba iluminado contra la oscuridad de la madrugada cuando Cartus llegó. Antorchas en sus soportes de hierro, el olor a humo de leña y el frío que se aferraba a la piedra en invierno. La voz de su madre en lo alto de las escaleras, no llamando, solo presente, un sonido que había llevado en su pecho durante 4 años. Y luego sus brazos y la mano de su padre en su hombro y el peso específico e irreductible de estar en casa. Se paró en la entrada del castillo de su familia e intentó ubicarse dentro de él. Había estado fuera el tiempo suficiente para que el espacio se sintiera a la vez completamente familiar y ligeramente extraño, de la manera en que se sienten las habitaciones cuando has crecido durante tu ausencia, cuando ya no tienes exactamente la forma que recuerdan. Donner decía algo sobre descansar, sobre el sanador que debería mirar sus muñecas, sobre la mañana y todo lo que traería. Y la palabra mañana estaba haciendo algo diferente de lo que solía hacer, llevando un peso que Cartus aún no podía analizar. Y entonces escuchó un sonido desde el pasillo superior. Pequeños pies sobre la piedra. Levantó la vista. Un niño estaba en lo alto de la escalera, vistiendo un abrigo 3 tallas más grande, con un cabello blanco plateado que captaba la luz de las antorchas y ojos gris pálido que le devolvían la mirada desde arriba. El mundo dentro de Cartus Goliath hizo algo para lo que no tenía nombre. Lo supo de la manera en que se saben las cosas que existen por debajo del nivel del pensamiento, antes de que la razón haya tenido la oportunidad de ensamblarse en lenguaje. Lo supo en su sangre, en la parte de él que era animal antes de ser real, la parte que precedía a los títulos y los retratos, y el largo peso de una dinastía. Conocía la forma de ese rostro como conocía sus propias manos. El niño inclinó la cabeza y estudió al hombre grande al pie de las escaleras con la mirada tranquila y mesurada de alguien que realiza una evaluación. Luego se abrió una puerta en la parte superior del pasillo. Ella entró suavemente, de la manera en que siempre se había movido, no con vacilación, sino con delicadeza, como si entendiera que el mundo ya estaba suficientemente perturbado y no necesitaba que ella añadiera más. Vestía de blanco, no el rojo del uniforme de una sirvienta, y su cabello estaba suelto como lo había llevado en la cabaña cuando las formalidades del día habían terminado. Se detuvo cuando lo vio. Se miraron a través de la longitud de la escalera. 4 años, cada día de ellos visible en algún lugar del espacio entre ellos. Toda la distancia y el silencio y las preguntas que habían estado viviendo sin respuestas. Ella había cambiado, no disminuida en absoluto, sino profundizada, de la manera en que las cosas buenas se profundizan cuando han pasado por el fuego. Había sombras bajo sus ojos que no habían estado allí antes. Una cautela en su postura que no era miedo, pero era su secuela. Era, en todos los sentidos esenciales, exactamente ella misma. Nunca, en ninguna vida o memoria, había querido cruzar una habitación con más urgencia. Fernanda. Su voz salió mal, demasiado baja, con demasiado contenido. Había pensado en lo que diría durante 12 meses, y eso fue lo que salió. Solo su nombre, solo el hecho de ella. Su barbilla tembló una vez y luego se estabilizó. Sus manos estaban planas contra sus muslos y sus ojos muy brillantes. ¿Recuerdas? Recuerdo todo. El niño entre ellos miró a su madre y luego al hombre al pie de las escaleras y luego de nuevo a su madre, realizando un pequeño cálculo privado. Mamá, dijo Luca con cuidado, señalando a Cartus con un dedo. Ese hombre tiene mis ojos. El sonido que hizo Fernanda fue una risa y un sollozo que llegaron simultáneamente y se cubrió el rostro con las manos. Y Cartus ya se estaba moviendo. Subió las escaleras de 2 en 2 y llegó a la cima y se detuvo porque ella estaba justo allí y necesitaba ser cuidadoso con esto. Necesitaba no abrumar lo que ya era enorme. Se paró frente a ella, lo suficientemente cerca como para alcanzarla, y la miró a la luz de las antorchas y aún no la tocó.
Me fui sin decírtelo, dijo en voz baja. Sé lo que eso costó. Sé lo que debiste. Se detuvo. Intentó de nuevo. No hay nada que pueda decir al respecto que sea adecuado. Ella lo miró durante un largo momento. Afuera, el amanecer comenzaba su lenta llegada, el primer gris filtrándose en el cielo sobre los muros del castillo. No estuvo de acuerdo. No lo hay. Voy a pasar el resto de mi vida. No hagas promesas en los umbrales, interrumpió ella, y el eco de sus propias palabras. Algo que él le había dicho una vez en la cabaña cuando ella le había pedido que prometiera que se mantendría bien, lo golpeó con una fuerza que lo hizo tambalearse. Ella lo observaba asimilarlo. Algo en su expresión había cambiado. No más suave exactamente, pero menos defendida, como si el hecho de que él recordara sus palabras exactas fuera evidencia de algo que ella necesitaba verificar. Cartus miró al niño a su lado. Luca no se había movido. Todavía estaba realizando su evaluación, sus ojos grises moviéndose entre los adultos con una seriedad que habría sido cómica en cualquier otro momento. ¿Puedo?, preguntó Cartus. La pregunta dirigida a ambos por igual. Fernanda no dijo nada. Dio un paso atrás muy ligeramente, que fue la única respuesta que importaba. Cartus se agachó al nivel de su hijo. De cerca, a la luz de las antorchas, el parecido era algo más allá de la similitud. Era repetición, el mismo rostro en miniatura, la misma cualidad particular de atención que Donner Goliath había fotografiado en su propio hijo 100 veces y podía ver desde el otro lado de una habitación. El niño tenía el color de su madre, el cabello blanco plateado que captaba la luz como el agua. Pero todo lo demás era inconfundible. Sé quién eres, dijo Luca, porque tenía 3 años y aún no había aprendido que algunas verdades son demasiado grandes para una entrega inmediata. La voz de Cartus era algo bajo y fracturado cuando llegó. ¿Lo sabes? Mamá tiene tu foto. Luca señaló la cara de Cartus. Aquí dentro. Presionó 2 pequeños dedos en su propia sien, que aparentemente era la forma de Luca de indicar la memoria. La mira a veces cuando cree que estoy dormido. Detrás de él, escuchó a Fernanda hacer un sonido. Cartus abrió los brazos. Luca consideró esto durante aproximadamente un segundo muy largo, en el que todo lo que importaba estaba en suspenso, y luego caminó hacia ellos. El príncipe de la línea Goliath, que había liderado ejércitos y gobernado fronteras, y sobrevivido a 4 años de pérdida y cautiverio, se arrodilló en el suelo de piedra del castillo de su familia y abrazó a su hijo por primera vez. Y el mundo que había estado fracturado durante 4 años comenzó, a la manera de las cosas fracturadas que han esperado lo suficiente, a encontrar sus costuras. Los días que siguieron no fueron fáciles. Estaban demasiado llenos para ser fáciles, demasiado densamente poblados de emoción y ajuste, y la particular complicación de construir algo real en las ruinas de algo que casi había sido destruido. Carthus se curó lentamente. No su cuerpo. Su cuerpo era eficiente de la manera en que su cuerpo siempre lo había sido, recomponiéndose con la velocidad que molestaba a sus sanadores porque les daba menos tiempo para preocuparse. La otra curación fue más lenta, menos legible, más importante. Pasó mucho tiempo con su padre en la sala de guerra, no planeando estrategias, sino sentado. Donner había aprendido en los años de ausencia de su hijo el valor particular de la presencia sobre el habla. Se sentaban en lados opuestos de la larga mesa con un vino que ninguno de los dos bebía, y hablaban en incrementos sobre lo que había sucedido, cada conversación avanzando un poco más en el territorio que ninguno había podido alcanzar antes. Pasó tiempo con su madre. Kindra siempre había conocido a su hijo mejor de lo que él se conocía a sí mismo, y esto seguía siendo cierto. No le pidió que se explicara o que se recuperara más rápido de lo que lo hacía. Se sentaba con él por las mañanas cuando se despertaba temprano y no podía dormir, y le preparaba té, y le contaba historias sobre el castillo durante los años que se había perdido. Pequeñas historias, historias domésticas, del tipo que reconstruyen la textura de una vida. Le dijo que la puerta este había sido reparada y ahora cerraba correctamente por primera vez en una década. Le dijo que la cocinera finalmente había entrenado a un asistente adecuado
y había dejado de aterrorizar al personal de la cocina. Le dijo que el invierno había sido inusualmente suave. No le dijo con qué frecuencia se había parado frente a su retrato y le había hablado, porque algunas cosas son para la privacidad del dolor de una madre y no necesitan ser dichas en voz alta. Con Fernanda fue más complicado y más esencial. No eran en esas primeras semanas las personas que habían sido en la cabaña, y eso era apropiado. La cabaña había sido un universo suspendido particular, fuera del tiempo y las consecuencias, donde un hombre sin pasado y una mujer sin futuro se habían encontrado en medio de un vasto presente. Esto era diferente. Este era el mundo con todas sus dimensiones. Esto era quienes eran realmente. Él era un príncipe, un heredero, un hombre cuyo regreso había reconfigurado el panorama político de un reino. Tenía deberes, obligaciones, una corte que lo observaba todo, un papel público que era a la vez armadura y jaula. Estaba aprendiendo a ser él mismo de nuevo. No el hombre antes de la amnesia, no el hombre en la cabaña, sino el hombre que contenía todos esos yos y los llevaba adelante. Ella era una mujer que había criado a un hijo sola durante 3 años con orgullo, herbolaria y una negativa inquebrantable a pedir algo que no se hubiera ganado. Era inteligente de la manera en que la gente se vuelve inteligente cuando nadie les enseña formalmente, a través de la práctica, el error, leyendo todo lo disponible en condiciones de poca luz. Era terca con la terquedad específica de alguien que ha tenido que ser su propio argumento durante tanto tiempo, que ha olvidado lo que se siente al estar de acuerdo con ella. Ambos, a su manera, todavía estaban aprendiendo que no tenían que hacerlo todos solos. Él fue a buscarla al jardín de hierbas del castillo en una tarde fría, 3 semanas después de su regreso, porque había notado que ella iba allí cuando necesitaba pensar, y él necesitaba hablar con ella en un lugar donde ninguno de los dos estuviera actuando para nadie. El jardín estaba inactivo, la mayor parte desnudo y marrón bajo la mano del invierno. Pero su estructura permanecía, los senderos de piedra, los bancales elevados, la vieja puerta de hierro que daba al patio este. Fernanda estaba de pie en el extremo más alejado con los brazos cruzados sobre el pecho, su cabello blanco suelto y moviéndose ligeramente con el viento, mirando los bancales desnudos con una expresión que él reconoció. Era la expresión que ponía cuando estaba resolviendo algo que aún no había descubierto. Él se acercó y se paró a su lado, no demasiado cerca. Había sido cuidadoso con la proximidad desde su regreso, cuidadoso de una manera que no lo había sido en la cabaña, porque esto no era la cabaña, y ella no había consentido nada más que su presencia en el sentido geográfico general. Sé que tienes miedo, dijo sin preámbulos. Ella no lo miró. Sé que lo sabes. No voy a decirte que no hay nada que temer. No voy a decirte que será fácil o que la corte será perfectamente acogedora o que nada será complicado. No puedo prometerte que será fácil. Ahora ella lo miró. Sus ojos eran directos. Siempre lo habían sido. La calidad de la mirada que lo había sorprendido la primera vez que se despertó y la encontró vigilando su fiebre y que nunca había dejado de ser algo que quería dirigido a él. Entonces, ¿qué puedes prometer? Honestidad, dijo él. Te prometí honestidad una vez en la cabaña y luego me fui sin explicación porque pensé que te estaba protegiendo. Estaba equivocado. He pensado en eso todos los días durante un año, hizo una pausa. Nunca más tomaré una decisión que te afecte sin decirte por qué. Ella guardó silencio por un momento. El viento se movía a través del jardín muerto a su alrededor. El sonido particular del invierno en un lugar que ha olvidado que eventualmente será primavera. Dijiste que te fuiste porque recordaste quién eras, dijo ella con cuidado. Porque tenías una responsabilidad. Sí. Y no volviste porque te capturaron. Sí. Y antes de que te capturaran, se detuvo, comenzó de nuevo. ¿Estabas buscando una manera de volver con nosotros? Él la miró fijamente. Todos los días. La respiración que ella tomó fue lenta y deliberada. Del tipo que hace un doble trabajo, moviendo aire y moviendo algo más pesado. Se volvió hacia el jardín desnudo y guardó silencio por otro momento. Construí una vida, dijo ella. La construí de la nada y es mía.
Sé cómo llevarla. No sé cómo ser. Gesticuló, un pequeño movimiento frustrado que abarcaba el castillo detrás de ellos. La magnitud de todo ello, llevada, hizo un sonido de acuerdo que también era un sonido de resistencia. No tienes que serlo, dijo él. No te estoy pidiendo que dejes tu vida. Te estoy preguntando si hay espacio en ella para lo que ya está allí. Lo que ya estaba allí antes de que ninguno de los dos entendiera lo que era. Ella se volvió para mirarlo de nuevo. Él esperó. Había cosas sobre Carthus Goliath que el mundo veía y cosas que el mundo no. El mundo veía al príncipe, los hombros anchos y el cabello negro, y el rostro que estaba diseñado arquitectónicamente para comunicar autoridad. Veía la zancada y el porte, y la forma en que una habitación cambiaba cuando él entraba. Veía la espada en su cadera y la orden en su voz cuando la emitía. La cualidad particular de quietud en él que contenía más peligro que el movimiento en otros hombres. El mundo veía al guerrero, al heredero, al príncipe de hierro, como habían comenzado a llamarlo de nuevo, el nombre que había circulado por la corte en los días posteriores a su regreso como algo recuperado del almacén. Lo que el mundo no veía era la forma en que miraba a su hijo, la específica y silenciosa atención con la que seguía los movimientos de Luca por una habitación, el ablandamiento involuntario de todo lo severo en su rostro cuando el niño reía. La noche que ella había observado desde el umbral del pasillo, mientras Carthus le leía a Luca de un libro de mapas ilustrados, el niño sentado completamente al abrigo del enorme cuerpo del hombre, y el cuidado absoluto con el que ese brazo se curvaba alrededor del pequeño cuerpo. No posesivamente, no dramáticamente, sino a la manera de algo completamente seguro de su propósito. El mundo no veía la forma en que se movía cuando ella tenía frío, sin llamar la atención, sin convertirlo en un gesto que requiriera reconocimiento, simplemente asegurándose de que ya no tuviera frío. Una capa transferida entre manos, una puerta cerrada, un fuego encendido antes de que ella lo pidiera. El mundo no veía lo que ella vio en el jardín esa tarde. El hombre debajo del príncipe, despojado de todos sus títulos y su corte, y la particular actuación de poder que usaba en público, de pie en un jardín muerto, tratando de decirle algo verdadero. Ella había pasado un año construyéndolo a partir de la memoria. Había pensado a veces, en la parte cuidadosa y honesta de sí misma, que el hombre en su memoria era inevitablemente mejor que la realidad, que el dolor y el anhelo lo habían pulido hasta convertirlo en algo que ningún hombre real podría igualar. Se había equivocado. Hay espacio, dijo ella. Su exhalación no fue del todo visible, pero ella la escuchó. Una larga y lenta liberación de algo contenido. Él no se movió hacia ella, simplemente dijo, bien, y la palabra lo contenía todo. La primavera llegó temprano al territorio de Goliath ese año, o eso decían los jardineros, aunque Fernanda sospechaba que estaban ejerciendo un grado de licencia poética. Ciertamente había azafranes para la cuarta semana del nuevo año, lo cual era más temprano de lo habitual. Pequeñas llamas púrpuras que brotaban del suelo endurecido por la helada en los jardines del castillo, el tipo de vista que hace que la gente diga cosas sobre la esperanza sin querer. Luca encontró el primero él mismo y se lo llevó a su madre, con la gravedad de un niño que entrega noticias importantes. La corte se había estado ajustando. No había sido uniformemente amable al respecto. Las cortes rara vez lo son cuando el orden establecido es revisado por la llegada de una mujer omega sin linaje y un niño pequeño, y la afirmación, aunque tácita, de que una vez amó al príncipe perdido en una cabaña del bosque. Había habido murmullos en los pasillos a los que Fernanda era mayormente inmune, habiendo desarrollado un excelente oído periférico y una relación filosófica con las opiniones de otras personas. Había habido resistencias más formales de consejeros que tenían razones políticas para preferir un tipo diferente de pareja para el heredero. Donner Goliath había abordado estas resistencias en una sola sesión de su consejo asesor que había durado aproximadamente 20 minutos, después de lo cual no se registró ninguna otra resistencia formal. Kindra había adoptado un enfoque diferente. Simplemente había hecho visible a Fernanda, la había invitado a sentarse a la mesa, a asistir a funciones de la corte,
A ser vista junto a la reina en contextos donde ser visto junto a la reina significaba algo. No como un proyecto o una declaración, sino porque a Kindra genuinamente le gustaba. Y Kindra había sido reina el tiempo suficiente para saber que la forma más rápida de normalizar algo es comportarse como si ya lo fuera. La gente del castillo se había adaptado de manera más orgánica, que era siempre la forma con los sirvientes y la gente común. Observaban el comportamiento real con más cuidado que la nobleza. Y lo que observaron fue a una joven que trabajaba duro, hablaba con honestidad, amaba a su hijo sin actuar y trataba a todos por igual sin importar el rango. Observaron a Carthus, regresado y alterado, y claramente todavía encontrando su camino, volviéndose visiblemente más él mismo en su presencia. Observaron a Luca, que había distribuido sus afectos por todo el personal del castillo, con alegre imparcialidad y ya era amado. La gente se encariñaba con lo que era real. Eso, Fernanda había aprendido, era lo más confiable de la naturaleza humana. Hubo una tarde a principios de primavera, cuando Cartus la encontró en la biblioteca. Había estado leyendo de verdad, con el placer concentrado de alguien que había pasado la mayor parte de su vida con libros prestados y nunca suficiente tiempo para leerlos. La biblioteca del castillo era algo cuya existencia aún no había procesado por completo. 3 habitaciones de estanterías del suelo al techo, buena luz de las ventanas orientadas al sur, sillones lo suficientemente profundos como para desaparecer en ellos. Entró en silencio, lo cual era característico de él. A pesar de su magnitud física, se movía sin anunciarse, con la gracia particular de alguien entrenado para acercarse sin previo aviso. La vio leyendo y comenzó a retroceder. «No tienes que irte», dijo ella sin levantar la vista. Entró entonces, tomó el sillón frente al de ella y recogió un mapa de la mesa auxiliar. No porque quisiera leerlo, sospechaba ella, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. Tenía esa cualidad, la cualidad de un hombre que siempre está un poco incómodo con la quietud, que preferiría estar moviéndose o construyendo o resolviendo algo, pero ha aprendido que el descanso también es una disciplina. Se sentaron en un silencio agradable por un rato. El fuego crepitaba afuera. Los primeros azafranes hacían su trabajo silencioso en el frío. «He estado pensando», dijo finalmente, «sobre lo que la corte espera». Ella levantó la vista. «No sobre lo que yo espero», aclaró él, leyendo su expresión con la precisión que todavía ocasionalmente la sorprendía. «Sobre lo que ellos esperan y sobre la diferencia». «¿Qué espera la corte?» Dejó el mapa, un acuerdo formal, algo legible para la estructura política, un anuncio. Hizo una pausa. «En lo que he estado pensando es si encontrarías eso completamente intolerable». Ella lo estudió. Él miraba el fuego, su fuerte perfil delineado por su luz, la mandíbula y la frente, y la cuidadosa quietud que ponía alrededor de las cosas difíciles como una armadura. «¿Me estás preguntando?», dijo lentamente, de la manera más indirecta posible, si consideraría casarme contigo. Él la miró entonces. Algo se movió en su expresión. No vergüenza exactamente, sino una vulnerabilidad que no mostraba a menudo en habitaciones con más de una persona. «La versión directa», dijo él, «es que he estado enamorado de ti desde que me sacaste del barro, y lo he sabido desde antes de saber mi propio nombre, y me gustaría que el resto de mi vida ocurriera en tu vecindad, si eso es algo que estás dispuesta a considerar». Fernanda dejó su libro. Lo consideró. El fuego se movió en su hogar. En algún lugar del castillo, podía oír la voz de Luca resonando por un pasillo, brillante y específica, la risa que reconocería a cualquier distancia. «No eres sutil», dijo ella, «soy consciente. Podrías haber empezado con eso en lugar del preámbulo político. Estaba preparándome para ello». «4 años», señaló ella. «Hemos estado haciendo esto durante 4 años en varias formas, y te estabas preparando para ello». Su expresión hizo algo complicado que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Quería estar seguro de que habías elegido genuinamente en lugar de haber sido arrastrada por las circunstancias. Ella lo miró durante un largo momento. Este hombre que era feroz en cada arena que el mundo había construido para él,
en la batalla y en el gobierno y en la particular autoridad que llevaba en los espacios públicos, y que ahora estaba sentado en un sillón de la biblioteca asegurándose absolutamente de que él entendiera que tenía opciones. Se levantó de su sillón, cruzó la alfombra entre ellos y se sentó en el brazo de su silla, lo cual era poco práctico e indigno y exactamente lo que quería hacer. Él la miró con esos ojos grises y no dijo nada. Ella le tomó el rostro entre las manos, la mandíbula que había memorizado hace 4 años a la luz de un tipo diferente de fuego, y lo besó. Fue a su manera, exactamente como lo había recordado y completamente diferente, porque eran diferentes, porque habían pasado 4 años y ambos llevaban más de lo que llevaban cuando se conocieron. Y el peso de eso estaba presente en cada punto de contacto. Sus manos subieron y encontraron su cintura con esa misma certeza cuidadosa que ella siempre había encontrado devastadora. Y pensó breve y vívidamente que así se sentía volver a casa a algo que habías construido tú misma. Cuando se apartó, sus ojos estaban abiertos. Sí, dijo simplemente. La boda se celebró a finales de la primavera, cuando los jardines del castillo estaban en su belleza más absurda, el tipo de floración que parece estar sobrecompensando por la duración del invierno. Cada bancal compitiendo por producir el color más extravagante. Las rosas abriéndose todas a la vez como si hubieran recibido la misma notificación. No fue un evento pequeño. Una boda real en el territorio de Goliath era un evento público, una declaración política, una reunión que requería la presencia de representantes de todos los dominios aliados. La corte había dedicado 4 meses a la logística y los consejeros principales habían dedicado los mismos 4 meses a una serie de preocupaciones que Donner Goliath había abordado individual y específicamente en una serie de conversaciones muy directas. Fernanda había atendido su parte de la preparación con la misma practicidad que aportaba a todo, lo que ocasionalmente había desconcertado al personal de eventos del castillo, acostumbrado a las ansiedades manejables de las mujeres de alta cuna, y no estaban del todo equipados para una novia que tenía opiniones sobre la eficiencia y seguía sugiriendo que varios elementos ceremoniales podrían condensarse. Kindra, a quien esto le parecía completamente encantador, la había redirigido suavemente en varias ocasiones. En la mañana de la boda, Fernanda se sentó en la habitación que dejaría por última vez esa tarde y se miró en el espejo e intentó localizar lo que sentía bajo el impulso de la mañana. Llevaba un vestido de marfil. Kindra había seleccionado la tela y Fernanda había cedido, en parte porque confiaba en el juicio de la reina y en parte porque la alternativa era pasar semanas inmersa en la logística de los vestidos formales, lo cual no quería. El resultado fue algo que lograba ser a la vez simple y magnífico. Seda de marfil sin ornamentación, cortada de una manera que no parecía intentar parecerse a nada más que a sí misma. Luca, vestido con un abrigo formal en miniatura que ya intentaba quitarse, se paró a su lado en el espejo. «Mamá se ve diferente», anunció. «Diferente para bien o diferente para mal». Consideró esto con el rigor filosófico de un niño de 4 años recién cumplidos. Como el castillo en el día del festival, decidió. Cuando ponen las luces. Ella se rió. Lo rodeó con sus brazos y presionó su rostro en su cabello blanco plateado, y respiró por un momento de la manera en que siempre lo había respirado a él, el olor específico de su hijo, su ancla, la cosa que había sido más real que cualquier otra cosa durante 3 años. «¿Estás lista?», la voz de Kindra desde la puerta. Fernanda se enderezó. Se miró una vez más en el espejo. La mujer de marfil, el cabello blanco suelto por última vez antes de que le pusieran la corona, los ojos oscuros que habían visto lo suficiente como para saber la diferencia entre el miedo y la anticipación. Estaba lista. El gran salón había sido transformado. La tela negra de luto que había adornado el retrato de Cartus había desaparecido. El retrato en sí permanecía. Siempre permanecería. Un registro de un momento particular en la vida de esta familia, pero ya no era un memorial, era simplemente una imagen de un hombre que aún vivía, que estaba abajo esperando a su novia, que había pasado la mañana caminando de un lado a otro del patio este
mientras su padre observaba con diversión mal disimulada. Y su madre le decía que dejara de hacer un camino en las piedras. Cuando las puertas se abrieron y Fernanda entró, Carthus dejó de caminar. Estaba de pie al frente del salón, con la quietud particular que desplegaba cuando manejaba algo grande, vestido de negro y oro oscuro, su largo cabello recogido, el uniforme formal de su rango, haciendo lo que estaba diseñado para hacer, y siendo completamente insuficiente para contener lo que había debajo. La vio recorrer el salón, y algo en su rostro estaba completamente desprotegido por primera vez desde su regreso. Toda la cuidadosa gestión de su expresión simplemente ausente, como los muros desaparecen en los terremotos, no destruidos, simplemente irrelevantes. Luca caminaba junto a su madre, sosteniendo su mano, también vestido de negro y oro oscuro, su expresión de profunda concentración en la tarea de caminar lenta y formalmente, lo cual era contrario a sus instintos. Cuando llegaron al frente del salón, Luca soltó la mano de su madre y fue a pararse junto a Carthus con el movimiento decidido de alguien que toma su posición. Carthus lo miró y le ofreció su propia mano sin comentarios, y el niño la tomó y el salón respiró. La ceremonia se pronunció en la forma antigua, las palabras vinculantes de la línea Goliat, que eran largas y hermosas, y que Fernanda le había pedido a Kindra que le tradujera 3 semanas antes, para poder entender a qué se estaba comprometiendo. Las había encontrado exhaustivas y precisas, y las había aprobado. Cuando llegó su parte, habló con claridad. La acústica del gran salón era buena. Su voz no tembló. La voz de Carthus tampoco tembló, pero sus manos, cuando le puso el anillo en el dedo, no estaban del todo firmes, y ella lo notó, y fue el detalle que recordaría más vívidamente de todo. Este hombre feroz y contenido, deshecho por la ceremonia particular de elegirla. Hubo un momento cerca del final en que el salón se quedó completamente en silencio. Ese silencio específico de respiración contenida que una gran sala de personas puede producir cuando algo real está sucediendo dentro. El oficiante acababa de terminar de hablar. Carthus y Fernanda se miraban de la manera en que dos personas que han llegado a algún lugar después de un viaje muy largo, tomando la medida de la distancia recorrida. Luca, que había estado de pie muy bien durante 4 minutos completos, eligió este momento para susurrar con el susurro audible de un niño que no entiende la diferencia entre susurrar y ser audible. Papá, ¿cuándo es la parte de la comida? El salón se rió. Todo él, todo a la vez, el tipo de risa que libera algo. La tensión particular de una ceremonia que ha estado cargada de significado, encontrando su dimensión humana de nuevo en la pregunta de un niño. Carthus miró a su hijo con una expresión de absoluta impotencia y amor total. Fernanda, cuyos ojos brillaban, apretó los labios. Pronto, le dijo Carthus a Luca con gravedad. La parte de la comida es muy pronto. Bien, dijo Luca, y volvió a su postura formal. La celebración posterior continuó hasta que los fuegos del castillo se consumieron. Hubo comida, y hubo música, y hubo baile. El tipo de baile que comienza formalmente y se convierte en otra cosa a medianoche. Fernanda bailó con Donner, que se movía con el cuidado deliberado de un hombre que había sido un buen bailarín una vez y trabajaba de memoria. Bailó con Kindra, que era precisa y maravillosa, y que le dijo a mitad del baile que nunca había visto a Carthus mirar nada de la manera en que la miraba ella, y que esto había sido cierto, incluso cuando no sabía su propio nombre. Bailó con Carthus durante mucho tiempo en medio de la noche, cuando la música formal había dado paso a los ritmos más lentos y simples en los que caían los músicos cuando tocaban para sí mismos. Se movían juntos de la manera en que se mueven las personas que conocen los cuerpos del otro. No perfectamente, pero honestamente, con los pequeños ajustes de la proximidad familiar. ¿Cómo te sientes?, dijo él contra su cabello. Ella consideró la pregunta. Fuera de las altas ventanas del castillo, la noche de primavera era clara, del tipo de claridad que hace que las estrellas parezcan lo suficientemente cercanas como para tocarlas. Dentro, los fuegos y las velas lo hacían todo dorado, como el final de algo, dijo ella. Y luego,
como el principio. Él se apartó lo suficiente como para mirarla a la cara. Ella le devolvió la mirada. Ambos, dijo él, ambos, estuvo de acuerdo ella. Luca ya estaba dormido a esa hora, transportado a sus nuevas habitaciones por Susta, la cocinera, que se había hecho cargo de él con la autoridad de alguien que ha estado esperando toda la noche el permiso. Durmió el sueño profundo y sin complicaciones de un niño que ha comido hasta saciarse y ha sido universalmente adorado en una habitación que era cálida y segura y ahora permanentemente su hogar. En los años que siguieron, el castillo Goliath fue el tipo de lugar donde los visitantes notaban que había algo particular en su atmósfera, una calidad de vida que era diferente de otras cortes reales, menos formal, más habitada. Los invitados lo comentaban y no siempre podían explicarlo. Donner Goliath sonreía cuando lo decían, la sonrisa de un hombre que sabe exactamente a qué se refieren. Carthus se convirtió con el tiempo en el gobernante que su familia lo había criado para ser y el hombre en que sus experiencias lo habían moldeado, y la combinación fue algo inusual. Era conocido en los territorios vecinos por ser directo y justo, por la calidad particular de sus decisiones que parecían surgir de una consideración de las consecuencias que iba más allá de lo político. Era conocido entre su propia gente por estar presente de una manera en que los príncipes no siempre lo estaban, por caminar él mismo por las fronteras orientales, por sentarse en la corte del mercado sin una guardia completa, por el hecho de que la gente común no lo encontraba aterrador. No era un hombre blando. Nadie que lo conociera habría usado esa palabra. Había hierro en él, genuino y profundo, y había sido probado suficientes veces en suficientes circunstancias como para que nadie se confundiera sobre lo que era. Cuando el territorio fue amenazado, y fue amenazado 2 veces en los años siguientes a su regreso, fue inequívoco. Los hombres que probaron las fronteras del dominio de Goliath en esos años encontraron la consecuencia total de su error de cálculo, y los territorios a su alrededor tomaron nota. Pero la ferocidad que el mundo observaba en él era algo que se mantenía separado, contenido, desplegado donde se requería y luego dejado de lado. Su gente nunca sintió su peso. Su familia nunca sintió su filo. Volvía a casa de la manera en que la gente vuelve a casa cuando el hogar es lo que casi perdieron. Con la gratitud particular que hace preciosas las tardes ordinarias, que hace que la luz a través de la ventana al final del día se vea diferente a como la ven las personas que nunca han tenido que prescindir de ella. Volvía a casa con Fernanda, que generalmente estaba en medio de algo. El jardín de hierbas que había reclamado y expandido, o la correspondencia que había iniciado con sanadores en 3 territorios, o una conversación en la cocina con Susta que llevaba 2 horas y duraría otra hora más, independientemente de que la cena se estuviera preparando nominalmente, o simplemente leyendo en la biblioteca en el sillón que ahora era permanentemente suyo. Volvía a casa con Luca, que creció con la inevitabilidad específica de un niño que ha tenido exactamente la combinación correcta de amor y libertad, feroz, curioso y amable, de ojos grises y serio, a la manera de los hombres Goliath, pero con una calidez que era de su madre, la risa que llegaba de repente y le abría todo el rostro. Volvía a casa al sonido del castillo vivo a su alrededor, el sonido específico de un lugar habitado por personas que están bien, la acústica particular de la felicidad ordinaria. También hubo tiempos más difíciles, años que no fueron sencillos, decisiones que costaron algo, pérdidas que no se podían discutir. Fernanda tuvo un aborto espontáneo en el 2.º año, y el dolor fue real y se le permitió ser real, y lo superaron como superaban todo lo difícil, juntos, sin pretensiones, con el entendimiento de que algunos pesos son simplemente pesos, y deben ser llevados hasta que ya no lo sean. Después vino una hija, Mera, nacida en primavera con el cabello blanco de su madre y los ojos grises de su padre, y una personalidad que se dio a conocer desde las primeras horas, obstinada y clara. Luca tenía 5 años cuando ella llegó y abordó la situación con la gravedad de un niño que ha aceptado una responsabilidad, lo que hizo que todos los que lo presenciaron se rieran
y sintieran algo demasiado grande para la risa. Donner sostuvo a su nieta en la misma habitación donde había visto por primera vez los ojos de su nieto, y Kindra se paró a su lado con la mano en su brazo, y ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Algunas cosas no requieren lenguaje. Algunas cosas son simplemente verdaderas de la manera en que la piedra es verdadera, de la manera en que las estaciones son verdaderas, de la manera en que ciertos tipos de amor son verdaderos. No a pesar de haber pasado por dificultades, sino en parte debido a ellas, llevando en su estructura el registro de lo que sobrevivieron y de lo que emergieron. En el gran salón del castillo Goliat, el retrato permanecía. Había sido completamente restaurado después de que se quitara la tela de luto, limpiado, reenmarcado, devuelto a la dignidad de su ubicación original. El hombre en él miraba el salón con esos ojos grises, una mano en su espada, la otra a su lado, atrapado en un momento particular de su vida que no era ni principio ni fin, sino simplemente un punto en el hecho continuo de él. Luca, a los 5, a los 7, a los 10 años, se detenía ocasionalmente a estudiarlo. Tenía este hábito de mirar el retrato y luego mirar a su padre y luego de nuevo al retrato, a la manera de alguien que comprueba una referencia. A Cartus le divertía y nunca le preguntó qué buscaba. Una tarde, cuando Luca tenía 7 años, preguntó directamente al respecto. No sobre el retrato, sino sobre su origen, sobre cómo había llegado a estar allí, sobre el camino en el bosque y la mujer que había sacado a un hombre de la lluvia y lo había mantenido vivo y lo había amado sin saber quién era. Fernanda le contó la historia. No una versión para niños, no algo simplificado, sino la versión real con todas sus lagunas y sus miedos, y sus 4 años de silencio en la mañana en el gran salón, cuando había mirado un retrato y hecho una pregunta que lo cambió todo. Luca escuchó con una cualidad particular de atención que había heredado de ambos padres, completa y quieta. Nada en él en otro lugar. Cuando ella terminó, él guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Fuiste valiente». Fernanda miró a su hijo a la luz de la tarde. «Solo fui honesta», dijo ella. «Pregunté lo que necesitaba saber». Luca consideró esto con la solemne atención de un niño de 7 años que procesa una filosofía. «Es lo mismo», decidió. Ella sonrió, y fue el tipo de sonrisa que lleva demasiado para su propio tamaño, que contiene años en una sola expresión. Afuera, a través de las altas ventanas del castillo, los jardines comenzaban de nuevo su trabajo de primavera. La lenta y confiable insistencia de las cosas que crecen. Los azafranes primero, luego las rosas, luego todo lo demás en su orden. La forma en que el mundo se reafirma después del invierno con la paciencia de algo que nunca ha dudado que lo haría. Dentro, los fuegos ardían cálidos. El castillo albergaba a su gente. El retrato miraba el salón. El hombre en él ya no era un memorial, sino un registro. Un registro de un momento antes de que la historia hubiera encontrado su forma. Antes de que las pérdidas se hubieran recuperado y las distancias se hubieran cerrado, y las preguntas se hubieran hecho, y las respuestas se hubieran dado. Un registro de un comienzo que no sabía que era un comienzo. El gran salón del castillo Goliat había sido una vez un lugar donde se mantenía en el duelo, y la ausencia se honraba con tela oscura y un silencio cuidadoso. Había sido la habitación donde una madre hablaba con el retrato de su hijo perdido, y un rey se paraba de espaldas a la puerta para que nadie pudiera ver su rostro, y los sirvientes pasaban rápidamente con la vista baja. Ahora era diferente. Era la habitación donde un niño había dejado de caminar y había señalado hacia arriba, y había dicho simplemente que el hombre del retrato tenía sus ojos. Era la habitación donde una mujer con manos temblorosas había hecho una pregunta que había pasado 4 años sin saber qué necesitaba hacer. Era la habitación donde algo roto había reconocido por primera vez la forma de su reparación. Ahora era la habitación donde Luca hacía sus lecciones por la mañana porque la luz era buena, y donde Meyera había dado sus primeros pasos sobre el mármol frío, y donde Cartus había bailado con su esposa hasta que los fuegos se consumieron, y donde Donner Goliath se sentaba a veces por las noches con una copa de vino
y sin una agenda particular, simplemente presente en la vida que había regresado a su casa. Cada habitación está hecha de lo que sucede en ella. Cada espacio lleva la memoria de sus ocupantes en la textura de sus paredes, la cualidad particular de su silencio, la forma en que la luz se mueve a través de él a diferentes horas. El gran salón del castillo Goliat estaba hecho ahora de todo ello: el dolor y la recuperación, la pregunta y la respuesta, el retrato y el hombre que contenía, y la vida que había persistido a su alrededor mientras él estaba perdido. Hecho de una mujer que había dejado de caminar y había mirado de verdad. Hecho de un niño con ojos grises, que se vio reflejado en óleo y lienzo, y aún no entendía lo que significaba, pero sentía de la manera sin complicaciones de los niños, que era importante. Hecho de un amor que había comenzado en un bosque bajo la lluvia sin testigos ni garantías, y que había encontrado su camino hasta aquí a través de 4 años de ausencia e incertidumbre, porque algunas cosas no piden permiso para continuar. Algunas cosas simplemente lo hacen. El retrato lo observaba todo, y por las noches, cuando el salón estaba lleno, y los fuegos estaban encendidos, y el sonido del castillo llevando a su gente resonaba por sus pasillos, el hombre de la pintura ya no parecía un memorial. Parecía simplemente alguien que había vuelto a casa. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia. Cuéntanos qué te pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos ves, y califica esta historia del 0 al 10 si te ha llegado al corazón. Y si te ha gustado la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que están por llegar. Nos vemos en la próxima.